a ver, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Por qué la situación de la Argentina está en este hueco, ¿no es cierto? Y yo hacía un análisis y decía, a ver, muchos factores son los que pueden influenciar, pero lo que más me parece que agravó toda la situación es un poco el tema de cómo está la industria, porque la industria era la que movía un poquito todo el andamiaje de lo que era el movimiento económico que tenía la Argentina. Y entonces, a ver, hago un análisis de qué pasó con la industria. Y la industria tuvo un golpe muy fuerte. Por eso se cerraron tantas pymes, tantas cosas. ¿Por qué? Porque por un lado la industria tuvo que pelear con el dólar, porque cada vez sus insumos salían más caros. Tuvo que pelear con las tasas, porque, a ver, mucha gente prefería poner una tasa de interés alta, ganar plata sin trabajar y no comprar o vender o hacer todo el sistema que tiene que tener de movilidad la economía para que pueda funcionar. Y por el otro lado tenía las paritarias, que si bien, a ver, le convenía que las paritarias sean bajas porque no tenía ingresos suficientes como para aumentar los sueldos, sabía que eso a la larga iba a ser contraproducente porque ese empleado suyo que ganaba poco no iba a poder comprar y meterse en el mercado para poder manejarse. Entonces, por el otro lado, esa industria tenía un consumo bajo, que se le fue agravando también con la entrada de las importaciones, que venían a un costo mucho más bajo de lo que él podía ofrecer dentro del mercado. Y a eso le dimos el golpe de gracia, ¿vio? Las tarifas. Entonces, con ese, a ver, cóctel explosivo que tuvo la industria, lamentablemente se fue decayendo. Y fue perdiendo posibilidades, a ver, de tener mayor producción, de tomar empleo, de mantener aunque sea los empleos que tenía, y se fue cayendo la industria. Y eso es lo que le pasó a la economía en la Argentina, sin lugar a duda. No había otra relación para que esto fuera ese cóctel tan explosivo que yo digo, donde el gobierno nacional no pegó una, mire, no pegó una. Hizo todo lo posible para que la industria argentina se fuera a pique. Se hablaba de que, a ver, el gobierno nacional lo que quería que era la economía sea nada más y nada menos por la parte de lo que uno dice siembra, agricultura, ganadería, es decir, materia prima y exportación. Bueno, ¿se podía hacer algo así? Y sí, se podía hacer. A lo mejor si se mantenían las retenciones, cosa de que el gobierno podía recaudar un monto importante para poder compensar ese movimiento interno que ya no se iba a ver convertido en los impuestos que iban a pagar todos los empresarios, comerciantes, abultado, y por lo menos lo tenía por el otro lado. Pero no, se equivocó de vuelta y empezó a regalarle a las mineras que se llevaran todo. Se cerró una fábrica aquí justamente en la provincia de Santa Fe que lo que hacía era separar los minerales porque no se podían llevar todo la materia prima directamente. Dijo, no, llévense todo. Se le dejó de cobrar, se empezó a bajar las retenciones y cada vez se empezó a cobrar menos. Se hizo una cosa muy complicada. Entonces, eso es lo que a uno lo lleva a pensar de esta manera. Y esto llevó a la crisis que tenemos. ¿Y cuál es la crisis? Que el gobierno para tener plata tenía que pedir plata prestada. Primero empezó, vio, con algunos bancos internacionales y esto y lo otro. Pero claro, hizo una bicicleta financiera
que cada vez fue peor, cada vez fue más grande, y que llegó un momento que cada vez necesitaba más plata, porque claro, no había recaudación. No se tenía recaudación para poder solventar esa bicicleta financiera, esos Levac que se vendían, y se tenía que pedir cada vez más plata. Después, bueno, una genialidad de el presidente del Banco Central, Sturzenegger, que dijo, bueno, ahora tengo un montón de plata acá, y si me la sacan todas juntas me hacen un chiquero. Entonces voy a tener que aumentar la tasa. Y generó otra cosa más. Otra cosa más que generó más intereses. Y que ya el gobierno necesitaba más. Entonces, cuando ya vio, no te queda quien pedirle al vecino, al primo, al tío, una moneda, y ya tenés que caer en el grande, ¿viste? Y el grande cuando te ve venir ya nomás ya dice, este papita para el loro. Y fuimos al Fondo Monetario Internacional. Hoy, aunque le parezca mentira, posiblemente llegue mañana porque los bancos no trabajan, ya se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pese a que ayer se hizo un intento dentro del Congreso Nacional de que antes de firmar esto pasara por el Congreso y se votara en las dos cámaras. No hubo quórum. Ayer decía el diputado Agustín Rossi que él mismo personalmente bajó a cada presidente de bloque a decirle, miren, vamos a hacer mañana esto, lo otro. Bueno, no se llegó a nada. ¿Y por qué no se llegó a nada? Porque hubo orden de arriba que no se llegara a nada. Porque, a ver, ayer podía haber una corrida, no la hubo porque el nuevo presidente del Banco Central que entró, que es Luis Caputo, hizo la misma teoría que había hecho Sturzenegger, con la diferencia que generó otra forma de timba que se llama letes y le agregó un poquito más de interés para que no se fueran los muchachos, porque si se iban todos sonamos. Entonces ahora en vez del 40% está dentro de entre el 42% para plazos muy cortos y el 47% para los plazos más largos. Logró retener el 60%, el 40% se fue. Esto va a pasar cada 30 días, porque cada 30 días se va a tener que renovar y el banco va a tener que salir a ver cuánto va a proponerle a esa gente que tiene la plata. El tema es, y ayer le preguntaban al presidente y no sabía qué contestar, ¿hasta qué momento se va a seguir subiendo la tasa? Porque cada vez que usted sube la tasa, cada vez más difícil después poder pagarle. No sé si me interpreta. Es decir, si usted tiene que pagar un 10% es una cosa, si tiene que pagar un 20% es otra. Si tiene que pagar, un 100%, es decir, yo pongo 1.000 pesos y usted dentro de 30 días, dentro de un año, me tiene que dar 1.000 pesos más, la verdad que se hace cada vez imposible. Es decir, ¿hasta dónde van a ir corriendo ese interés para que la gente deje la plata? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque el Fondo Monetario no le va a dar toda la plata, le va a dar 15.000 millones nomás. Y esos 15.000 millones, mire, como entran así en la puerta giratoria, van a entrar por un lado y van a salir. Porque va a ser para cubrir justamente esa plata. No va a ser para, volcar en el mercado interno, para pagarle más a la gente a ver si esto empieza a funcionar, no. Va a ser para cumplir con todos los amigos que pusieron la plata ahí adentro. Y que le dijeron, miren muchachos, esto es un buen negocio, métanla, no tengan problemas porque no va a pasar nada. Entonces, ahí empieza el problema. Pero bueno,
no le salió todo tan bien con los amigos al gobierno porque, a ver, ayer tuvo que salir a rematar, a subastar 400 millones para poder mantener el dólar, porque los muchachos iban y compraban dólares, y no a ver el que va para que se va de viaje, como decíamos ayer, no, el que va a comprar dólares, y que mueven los mercados. Bueno, tuvieron que salir con 400 millones porque no lo podían parar. Lograron mantenerlo dentro de los 28.20, 28.28. Por el otro lado, le dice a los bancos que le den den dólares, que vendan nomás. Es decir, en una medida media peligrosa, porque los bancos tienen un encaje donde no tienen tanto disponible. Si tienen que ir al Banco Central, pedirle la plata y a los 4 o 5 días le dan la plata a usted que usted necesita, si es que usted depositó dólares. Y después sale a pedirle por favor a los exportadores que exporten, es decir, que liquiden. Pero ¿qué pasa? Los exportadores no tienen necesidad de liquidar y traer los dólares acá, porque si trajeran los dólares, el banco de última no perdería tantas reservas y tendría dólares. Pero la gente con la nueva política, y otro error que hizo el gobierno nacional, fue, ustedes pueden liquidar y guardarse la plata en Panamá, en Estados Unidos, en Francia, en donde ustedes quieran. No tienen necesidad ni de traer los dólares. Lo dejan allá, liquidan, me dan mi parte, ¿no es cierto? Y la ponen donde ustedes quieran. Entonces, ni esa ventaja tiene el gobierno para esa posibilidad de moverlo. Y el Fondo Monetario Internacional le dijo que el gobierno tiene que mantener el dólar no más de 30 pesos hasta fin de año. No más de 30 pesos hasta fin de año. Con ese no más de 30 pesos hasta fin de año está diciendo llévenlo a 30 pesos. No sé si me interpreto. Es decir, que a corto plazo el dólar va a llegar a 30 pesos. Y antes de cortar dejo una incógnita. ¿Qué va a pasar con los servicios? Es decir, con las tarifas. Es la gran pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Porque recordemos que el dólar sigue aumentando y si yo aplico mi famosa tablita, la tarifa tiene que aumentar a valer dólar. Es decir, a ver, la nafta aumenta si aumenta el crudo, la nafta aumenta si aumenta el dólar, la nafta aumenta si aumenta la distribución. En realidad siempre aumenta. Entonces, ¿dónde van a terminar las tarifas? Que hoy no se está hablando para nada, pero que a corto plazo yo creo que se va a empezar a hablar y a tocar. Y ahí me parece que va a llegar el punto de inflexión de la gente, porque ya la gente, como yo lo vengo diciendo, es imposible pagar los servicios. No le dan los números para pagar los servicios. No le da el sueldo para pagar los servicios. Y ahí ya la crisis. Y ahí sí ya está la crisis. Exactamente 9 horas 17 minutos. Nosotros